pero que les puede dar una idea de por dónde va la cosa. Dice en el tratado allá del ser espiritual Hartman, dice, el ámbito en el cual podría esperarse en primer lugar una conciencia común y según la cuestión posiblemente también en el que ha sido tomado más frecuente es el del conocimiento. El conocimiento visto en gran escala es un proceso histórico en el que están incluidas las conquistas del individuo. La razón, bien se puede decir, hace su progreso en este proceso, ella es una, cada uno tiene su razón privada, así muy heráclitamente. ¿Pero qué significa eso verdaderamente? ¿Significa que el portador de este proceso sería una razón por encima de la razón humana? ¿O tal vez que el portador de esta razón sería una conciencia por encima de la conciencia humana? No han faltado interpretaciones semejantes, pero ellas flotan constructivamente en el aire. El proceso mismo no delata nada de eso. Justamente es característico para el progreso del conocimiento que él nunca se efectúa cerrado en una conciencia, sino paralelamente en muchas, y por eso también es carente de unidad y se desarrolla de manera divergente en una cierta amplitud de diversidad. De igual modo, el respectivo conocimiento nunca está reunido en una conciencia. El proceso del conocimiento es posiblemente una unidad, pero una que solo se muestra lentamente en cada época, porque en él entran diversas conciencias individuales con su trabajo cognoscitivo. Pero esto significa que él en definitiva no es ninguna unidad de conciencia, sino una unidad objetivo espiritual de una comunidad de contenidos. Entonces, un poco a lo que quiero apuntar con esto, ¿no? Es que cuando pensemos en el progreso del conocimiento, no pensemos, pues, como ha sido tradicionalmente pensado, como si hubiese una cosa ahí grandota que va ingiriendo todo lo que va haciendo el conocimiento, sino esto que está diciendo acá Hartman, que es algo con lo que contribuimos desde nuestra conciencia individual de manera paralela y además de una manera divergente, nunca en un proceso unitario. Yo creo que por eso es difícilmente aprensible el progreso, ¿no? Pero bueno, esto solamente para dejarlo como una indicación previa. Y ahora, a donde nos vamos a regresar es a esta cuestión del fenómeno fundamental del aprender. Y lo que tenemos que ganar acá son los conceptos descriptivos, ¿no? Acuérdense que fenomenología, para Hartman, ¿no?, es un análisis del fenómeno del conocimiento, es decir, una fenomenología del conocimiento. Lo que tenemos que obtener son conceptos descriptivos. Y entonces tenemos en cada uno de los incisos, de alguna u otra manera, están señalados conceptos descriptivos, conceptos de fenómeno, que no son conceptos de ser, sino solamente conceptos de lo que aparece, ¿no? Esto, vamos a decir, de lo que aparece. ¿Cuál es lo primero que aparece en el fenómeno del conocimiento? El frente a frente. Y en virtud del frente a frente, ¿qué hay? La separación original. ¿No? Dice en el alemán Urgeschiedenheit, ¿no? Esa es la caracterización que da acá, ¿no? Y acá está el concepto de mutua trascendencia. Vamos a ver aquí, sujetos. Ahora, lo segundo es que a pesar del frente a frente, o más, o no a pesar de, sino aún con el frente a frente, hay una mutua pertenencia.
Y si hay mutua pertenencia, entonces ¿qué hay? Unidad, ¿no? ¿Cuál es la unidad de la que se está hablando acá? Es una unidad del tipo de una correlación. Una correlación que hay que entenderla de la siguiente manera, como una relación. ¿Cómo habíamos puesto los conceptos? Interrelación. Que están en interrelación y en determinación recíproca. Relación recíproca. Condicionalidad recíproca. Ahora, lo importante de esta condicionalidad recíproca es que no vayamos a suponer que lo que se da en una dirección de la relación se da igualmente en la dirección de la otra relación, ¿no? Y entonces, en el tercer punto, tenemos la idea de que hay una bilateralidad no invertible. Y aquí es donde se habla de una diferencia funcional en la relación de conocimiento. Para el sujeto, ¿no? Es aprender. Para el objeto es ser aprendido. Y esta diferencia funcional, ¿no? Dice que es una diferencia en el texto de acá en español pone que en la correlación se esconden pues dos relaciones cualitativamente diferentes. En alemán dice esencialmente diferentes. Y que en el fondo esta diferencia esencial son dos caras de qué? De la misma correlación. Ya de alguna u otra manera acá pueden ver dónde está la aporía, ¿no? Es decir, o hay separación o hay correlación, ¿no? Y entonces lo que podríamos decir que de lo que se trata es de cómo salvamos que exista el en sí en la correlación, ¿no? Porque eso es lo que parece que niega una correlación, ¿no? Entonces la pregunta, y por eso había que tratar estos tres primeros apartados en unidad, para entender cómo funciona enteramente la correlación hay que esperar a la otra determinación que hay desde el lado del objeto, ¿no? Porque acá es aprender y ser aprendido. Desde el lado del objeto se habla de determinación, ¿no? ¿No? En la mañana me quedé pensando en la palabra que está presente en Stimmen, ¿no? Que es Stimme, que es voz, que es estado de ánimo. Está presente también en la idea de Übereinstimmung, que tiene que ver con concordar. Solamente me quedé pensando, no nada más lo dejo así como... Y lo que digo es que
como que este stimen lo hemos interpretado muy racionalmente, muy intelectualmente, cuando quizás quiera decir otra cosa. Quizás, no estoy diciendo. Hasta aquí, vamos bien. Perdón, Sí. me perdí dónde salió el stimen. Desde el lado del sujeto, en el inciso A, Sí, ¿no? Porque lo que está hablando es de la actividad, del fenómeno del aprender. sí. El aprender es llevado a cabo del lado del sujeto. Luego, en el inciso C, ¿no? Dice que se trata del objeto trascendente como determinante, ¿no? Como Bestimmende. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, sí. ¿Algo más? Sí. Yo tengo una duda, no sé cómo tomarla, pero dice Hartmann que el ser sujeto es algo que solo se da desde la perspectiva del objeto, ¿no? Sí. Pero, Sí. O sea, no sé qué tan de acuerdo estoy ahí porque los sujetos no tienen perspectiva, o sea, están ahí, pero tienen, o sea, sí se le puede llamar que tienen una perspectiva con respecto al sujeto. Es que ahí hay un problema. Déjame sacarle la luna. Lo que pasa es que en el alemán es muy claro por cómo están construidas las palabras, acá no lo es tanto. En el punto 3, si quieren, lean, o sea, ¿quién no quiere leer? Para no leerlo. ¿Qué parte del punto 3? ¿De qué sección? Del inciso A. Ah. Bueno. La relación de conocimiento es bilateral, mas no invertible. El ser sujeto para el objeto no es lo mismo que el ser objeto para el sujeto. A ver, ahí quédate. Vamos acá, ¿no? Y cuando dice el ser sujeto, dice subject sign. En su relación con el object. Y después dice subject y object sign. ¿Sí? ¿Qué es claro aquí? Que esta relación y esta no son la misma, ¿no? Es decir, la relación que tiene un objeto con un sujeto, ¿cuál es? Ser aprendido. ¿Sí? Y la relación que tiene el sujeto con el objeto es aprender. El gran problema con el que se está enfrentando Hartmann es que hay una parte en la relación del conocimiento que el sujeto sí hace y está escondida aquí. Está diciendo, por un lado, que el objeto determina al sujeto, ¿no? Eso es lo que va a decir en el inciso C, ¿no? Conocimiento es la determinación del sujeto por el objeto. Pero el punto es en qué consiste esa determinación. ¿Sí? Evidentemente lo que va a tener que surgir aquí en medio, ¿no? Ya lo podemos ir anunciando, es que esta mediación tiene que ver con la imagen, con representación. U objetividad, ¿no? Entonces, sobre esta base, ¿no? Los objetos no siempre tienen una relación, ¿no? Con este subject sign. ¿Por qué? Porque las cosas son trascendentes. Pueden estar en otra clase de relaciones con otros entes, ¿no? Pero a su vez pueden estar en una singular relación, que es estar con estos seres que son sujetos. ¿Qué hacen estos sujetos frente a los objetos? Aprender. ¿No? Y por el otro lado, cuando los sujetos están frente a los objetos, no están únicamente relacionados con los objetos como son en sí, sino a su vez
con lo que se van figurando de esos objetos. Aunque eso no lo vean inmediatamente, ahorita vamos a ver por qué. Es decir, ustedes no ven sus prejuicios, ven las cosas prejuiciadamente. No se sabe de hecho que es prejuicio hasta que Exacto. ¿No? te tiene una imagen, ¿no? Hasta que alguien viene a decirte, estás todo prejuiciado, Ando en- por decirlo menos. Todavía sería el análisis del fenómeno, ¿no? Es que esto es lo interesante, María. Para Hartmann, el error o el desvío que comete por ejemplo, la tradicional fenomenología del conocimiento, y esto lo dicen en los añadidos y observaciones, es que se concentran únicamente, por ejemplo, en el fenómeno del conocimiento en tanto que es obtención de evidencia, ¿no? Nunca se preguntan, en primer lugar, en dónde está integrada la búsqueda de la evidencia. Y en ese sentido, lo que va a decir Hartmann es que su análisis del conocimiento es idealista, ¿no? Es decir, pueden dar con un criterio de verdad que no tenga que ver con la consideración del objeto, sino únicamente con la codificación intencional, pero eso ya lo veremos. Lo que Hartmann quiere hacer en su fenomenología del conocimiento es mostrar que no se puede explicar el proceso de conocimiento si no reconocemos que la imagen es un elemento esencial, integral de la relación. Si no, no podemos hablar de conocimiento. ¿No? Eso es ¿Ya dije la burrada? Sí. O sea, pero ahí hay otra, porque también más adelante dice que los objetos, no más bien que las imágenes, las representaciones de los objetos son objetivas en el sujeto. Sí. ¿Esa objetividad se refiere a que para todos es la misma imagen o objetividad respecto a qué? Pretenden validez objetiva. Es decir, todos en lo que hablan, aun sea desde su escorzo del mundo, pretenden decir lo que las cosas son. Eso es la objetividad. Pero no es de la imagen propiamente, no es de la intención que tengo. La imagen y la intención están muy cerca. Es decir, hay una pretensión en la imagen que yo presento de las cosas. Esto igual lo puedo ejemplificar con Aristóteles cuando habla de la fantasía, ¿no? Uno puede hablar de la fantasía sin darle su asentimiento de verdad, y por eso la fantasía puede no producir terror. Sí. Pero cuando yo creo que la fantasía existe, entonces me produce miedo. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Uno puede estar con sus cuates platicando de Kant, chachareando, y de repente no falta el Sócrates intenso, o la Sócrates intensa, que llega y te dice, oye, pero eso no dice Kant. Y entonces la relación que tenemos con esa imagen cambia. Porque justamente lo que te están cuestionando es si esa imagen que tú estás dando de Kant es objetiva o no. Okay. ¿Sí? Sí. ¿Esto es claro para todo o estoy diciendo así? Sí, sí, sí. Yo tengo una duda, como que en este segmento específicamente, como que Hartmann está diciendo que la imagen es el producto de todo el proceso de conocimiento, es como que lo que está al final, ¿no? Pero posteriormente ya lo utiliza como pues, prácticamente sinónimos, ¿no? Conocimiento y imagen. Inclusive bueno, más adelante cuando habla acerca del fenómeno de la verdad, está básicamente intercambiando fenómeno con imagen, conocimiento con imagen. Entonces, o bueno, por lo menos eso siento yo. Entonces, ahí sí ya no sé qué onda, porque Ya no te
para mí. Creo que tú puedes responder mejor. ¿Cuál fue la pregunta? Que si los está como utilizando Sí, pues sí son indistintamente como intercambiables los sinónimos. Sí. En alguna medida sí, porque, bueno, ahorita que yo explique algunas cosas, porque es que quiero hacer unos diagramas de relaciones, como porque visualmente, bueno, ya. Es que, o sea, es que siento que es más ilustrativo hacerlos así, como para ir explicando relaciones. O sea, pero para decirlo rápido, sí lo hace porque cuando determina que lo que es conocimiento es la imagen, es como si entendiéramos que una de la cosa y su contenido, el contenido del objeto, puede ser rectificable, que eso es algo que va a ir diciendo acá, ¿no? Entonces, sí va a utilizar, por ejemplo, imagen, equivalente a representación, equivalente a conocimiento. Entonces, o sea, como que tal vez lo que podría abrir la discusión sea un poco el grado de conocimiento, ¿no? Sí. Como en clave la sí, el grado de perfección. Pero bueno, o sea, el esquema, voy a regresarme un poco a explicar con papá, porque todo está ahí, pero no está diagramado. Entonces, o sea, digamos. ¿Qué faltó? No, o sea, bueno, aquí tenemos el sujeto, tenemos el objeto, este es el meollo de la discusión. Entonces, de este lado, a ver, suceden varias cosas. Para empezar, están relacionados. Su relación es la relación es una correlación. Es correlato. Lo que hay aquí en medio de estas dos cosas lo determina como trascendencia. Y en el proceso del sujeto interactuar con el objeto, lo que sucede es que tiene que salir de sí mismo. Este es el movimiento del conocimiento, que tiene 3 momentos. Entonces tiene que salir de sí mismo. Entonces sale, interactúa, toma del objeto, se tiene que situar fuera de él, y después tiene que regresar con el objeto. Y en este tercer momento es entonces donde se pudiera entender que se construye el conocimiento, porque también lo menciona como un constructo. Entonces, o sea, que a lo mejor es como si lo quisiéramos contrastar un poco con la tradición. Llamaría la atención que no lo llama descubrimiento, sino que lo vamos armando. Esa es una cosa. Y luego, bueno, aquí, vamos a hacer aquí, voy a decir, bueno, estos 3 momentos, el momento 1, el momento 2 y el momento 3 son conocimiento. Y luego entonces, o sea, lo que dice es que, o sea, hubo una cosa que no se menciona acá, que es que cuando el sujeto interactúa con el objeto, lo que sucede es que como su saber del objeto, o sea, su saber que está frente a otra cosa es suponer el objeto. Cosa que, o sea, eso pasa como en un primer momento, porque no lo estamos como reflexionando, simplemente está sucediendo. Y en un segundo momento, entonces, es el momento 2, que es aquí en donde se da la reflexión. Entonces, y en la reflexión, entonces podemos entender cómo se articula la noción de la imagen como conocimiento. Y entonces, pues ahí es en donde yo estaba imaginando ejemplos. Un poco los ejemplos que pensaba, pues eran como si los objetos fueran imágenes, o sea, bueno, cosas contorneadas
que pues vamos llegando con información. De pronto, pues aquí adentro, o sea, como que hay muchas cosas, que hay prejuicios, hay, sí, o sea, como mi primera visión de las cosas, pero también creencias de las cosas, suposiciones de las cosas, y todo eso es conocimiento en el sentido en que se configura, o sea, configura el objeto, así. Entonces, y entonces, pues por eso lo llamo imagen. Luego viene otra palabra que yo siento que sí generó, o sea, buenamente hizo bolas, un poco porque era el lugar de la representación, porque como que históricamente, o sea, la historia de la filosofía ha tenido que ver con muchas cosas ahí, y sobre todo en el ámbito de la tecnología. Y bueno, después en este proceso de conocimiento también pasa otra cosa, que es que pudiera pensarse que, o sea, como tenemos el momento de la reflexión, entonces en la reflexión vamos y corregimos nuestras creencias de la cosa. Pero en realidad lo que sucede es que nuestra información, o sea, el contenido de este objeto que aprendimos, se va contrastando con el mundo. Entonces, o sea, con las vivencias cotidianas. Entonces, no necesitamos. O sea, pudiera ser que mediante demostraciones corrigiéramos el contenido de un objeto, pero no necesariamente tiene que pasar el asunto de, o sea, llegar a ser una actualización, sino que puede suceder mediante la advertencia. Entonces, como que esos son términos de advertencia y ¿qué dije? Contraste. Entonces, pues lo que dice es que el fenómeno de conocer no sucede muy por contraste. Y entonces eso nos ayuda como a depurar el contenido del objeto. O sea, yo puedo imaginarme lo que pudiera ser. Es que con cualquier cosa pasa. ¿No? O sea que percibimos una cosa, creen, incluso hasta Descartes lo menciona, ¿no? Por ahí hay algo que yo creo que es mi madre camina, pero resulta que era una sombra de un árbol con una bolsa de basura. Sí, bueno, yo creí, porque las creencias están y nos dirigen la mirada hacia lo que podemos entender, y también como que creo que ese sería como una gran conclusión de la parte B, que es que no es posible aproximarnos a las cosas sin prejuicio, cosa que sí es como un gran, o sea, como una afrenta importante hacia la escuela fenomenológica. Más o menos, habría que analizarlo, pero sí, eso, entonces, creo que esos son los elementos centrales. Bueno, acá luego entonces la imagen, y aquí sucede la determinación. Pues luego también menciona que pudiéramos usar el sujeto, toma del objeto, al objeto no le pasa absolutamente nada. Pero, bueno, sí, después va y construye imágenes. Entonces creo que tal vez un poco la idea que valdría la pena tener ahí es que pues, las imágenes pues, sí son como contornos delimitados de cosas que se pueden, de contenidos que se pueden perfeccionar. Y no sé si eso respondió la duda, pero Creo que sí. ¿Crees que sí o sí? No. Bueno, está bien el conocimiento de imagen. ¿Por qué la determinación está en el objeto? O sea, porque lo que sí dice Hartmann es que en el sujeto sí hay un cambio, está en la imagen, ¿no? Pero el objeto permanece completamente inalterado. Entonces la determinación debe estar más en el sujeto, ¿no? Quizás es como un error en qué terminación está utilizando, ¿no? Porque, o sea, conciencia del objeto también. Acá lo que quería decir es, acá está lo determinante, acá está lo determinado. Acá está la aprehensión, acá está lo aprendido. Sí. ¿No? Esa sería como
Bueno, después estoy en Pues Pero, ¿ok? Entonces, ¿de qué era? determinante. Sí, sí, sí. Ahora, ¿puedo hacer una precisión? Porque si no, Hartman sigue siendo un psicologista, ¿no? Las imágenes siguen estando dentro del sujeto. Es que cuando la gente hace diagramas uno entiende más cosas, la verdad. Se acaba de dar toda la vuelta. Pues eso es lo que quiere Hartman que hagamos. Estos tres movimientos, ¿no? Los movimientos de salir, estar fuera y retornar. Todo esto es la imagen. La imagen misma, es decir, establecer una relación de imagen con las cosas es la existencia de la relación de conocimiento. Eso es lo que podemos decir. A ver otra vez cómo lo Me salió del alma. Da otra vuelta. Estar en relación con las cosas en el modo de la imagen es la existencia de la relación de conocimiento. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque justamente las imágenes nos ayudan a salir, nos ayudan a tomar cosas del objeto y además a retener elementos del objeto. Y entonces, aquí tenemos que esta imagen tiene un doble carácter. Es un ser híbrido. ¿Estás pensando en el ser híbrido? Tiene un ser híbrido. Uno que es el lado del sujeto, que es que el sujeto forma la imagen, y de este lado está la objetividad. No, perdón. El sujeto forma la imagen, y del lado del objeto es que el objeto, como es formado, justamente es captado en su objetividad. Es decir, las imágenes son subjetivas por su origen, objetivas por su contenido. De hecho, continuamos para añadir. Me recuerdo mucho a un ejemplo que ponía Pedro Stepanenko en un libro de Kant llamado Unidad de Conciencia y Objetividad. Justamente ahí menciona que como el argumento que Kant aporta contra el escepticismo es porque una objetividad en la subjetividad, no de la conciencia. Stepanenko lo que menciona como ejemplo es: imagina la objetividad de la conciencia en una sola en la unidad de conciencia, o sea, como un plano blanco, en el que justamente la representación de un objeto se basa como, ¿te puedo agarrar aquí? Como justamente puntos con los cuales tu subjetividad, tu relación con de la experiencia del objeto, es justamente como la línea que va trazando, que va uniendo esos puntos, justamente. Ya después tú vas a ver si la relación que tienes de manera empírica con el objeto es acorde a la realidad, ¿no? Pues eso ya es más adelante, ¿no? Pero justamente Stepanenko da eso como ejemplo para la objetividad en el sujeto. Sí. Ahora, el punto es que la objetividad de la imagen no depende del sujeto. Ajá. Es decir, y hay este momento de determinidad del objeto sobre la imagen.
¿no? El criterio es la concordancia con el objeto, Sí. no la concordancia con lo que se figura el sujeto. Sí, sí. ¿No? Y esto es fundamental porque ahí es donde está el ser en sí. Es decir, cuando nosotros retornamos en la imagen de conocimiento a cómo nos lo representamos, aparece a la vez, ¿no? En la reflexión, la conciencia del objeto. Y esto es del objeto como independiente. ¿No? ¿Por qué? Porque o vivimos, ¿no? O vivimos la ilusión, vivimos la incompletud y vivimos el progreso. ¿No? Eso lo dice en el último inciso, en la última parte del inciso C. ¿No? Estos tres hechos que vivimos a través de la imagen nos hablan de que estamos siempre en relación con un objeto que nos está determinando, ya que nosotros tratamos de figurárnoslo objetivamente. ¿No? Entonces, la objetividad es como el recurso que tenemos o la medida que nosotros tenemos para acceder al encima. Pero entiendan una cosa que sucede con la objetividad. La objetividad es conciencia de que no todo está representado. Si no, no se es objetivo. Pero ¿cómo qué cosas puede haber no representadas? Cuando tú presentas las cosas o cuando tú pretendes la objetividad en el discurso, ¿no? No solamente es tu conciencia de la adecuación con la cosa, ¿no? Sino que también dejas abierto las cosas que hay que investigar, las cosas que no se ven desde un determinado ángulo. ¿Qué es lo que no hacemos con los filósofos? Siempre estamos como absolutos, nunca nos presentamos objetivamente. Nos queremos ver como son en sí. No como una apertura, diría. O sea, por esto me parece importante, ¿no? La objetividad, cuando nosotros estamos discutiendo una temática, la que sea, es también señalar hasta dónde no podemos representar las cosas. Eso ya sería también muy racional. Señalar. Bueno, evidentemente, uno no lo hace, como se nos acabo de leer en el fragmento. Uno, esa tarea del señalamiento de la pretensión de la imagen, no lo lleva a cabo en sí mismo, lo llevan varias conciencias entre sí. ¿No? Por eso la objetividad no es posible sin intersubjetividad, ¿no? Eso es un poco también Hartmann va a decir más adelante. Sobre los tres primeros incisos. ¿Podrías explicar un poquito del inciso C, el último, el numeral 6? Sí. Es relacionado con lo que estabas diciendo, pero básicamente es sobre que el sujeto es receptivo en la aprehensión y respecto al objeto, pero también hay o puede haber espontaneidad del sujeto en la imagen. No sé si puedes explicar un poquito eso. El sujeto. Bueno, nada más acuérdense, o sea, este circulito que dibujó aquí Gesarel, así cortado y todo, esto es la imagen. Sí. ¿No? A mí sí hay una cosa que me encanta de Hartmann, es su reivindicación de las cosas híbridas. ¿No? Eso también es un rasgo de su pensamiento frente a la tradición, ¿no? Todos querían cosas puras. Lo que dice es, el terreno se juega en lo híbrido, ¿no? Pues está la relación sujeto-objeto. Lo que
que él está diciendo es que en tanto que el objeto es lo determinante, y esto es lo determinado, la relación que hay de acá para acá, ¿no? Es una relación receptiva, ¿no? Eso es claro. Pero dado que esta relación receptiva no es inmediata, sino que hay una mediación, ¿no? La relación que va de acá para acá en esa mediación, ¿no? Que es justamente la formación de una imagen, esta parte es espontánea. Y uno diría, híjoles, pero pues ¿cómo se hace esa espontaneidad? Hacia el final del primer volumen está la teoría de Hartmann de conceptos filosóficos. Y esta espontaneidad tiene que ver con la formación de conceptos. A los que Hartmann dice que tienen un carácter proyectivo, ¿no? Entonces, la espontaneidad que nosotros tenemos es la espontaneidad para sondear en las cosas y tomar más cosas en ellas e incorporarlas a nuestra imagen. En eso somos. ¿No? ¿Sí? Justo sobre eso. Gracias. Porque yo también me quedé pensando en esta relación entre receptividad y espontaneidad, porque se parece mucho a la de Kant. En realidad, esa perspectiva del planteamiento kantiano del conocimiento, de que hay algo que ponemos y hay algo que nos es dado. Y en eso se jugaría todo el fenómeno del conocimiento aquí. Pero la diferencia es que como el peso está así en la representación, pero como imagen, yo me preguntaba si no aquí, en realidad lo que estaría de fondo es el papel de la imaginación, porque sería la imaginación aquello que en el sujeto hace posible esta suerte de actividad y es conformación constante de la imagen. No lo dice así tal cual, pero yo intuía que por allá va. Es decir, aquello que espontáneamente está en la conciencia cuando yo estoy conociendo es mi imaginación. ¿Sí? O sea, eso es un poco lo que quería preguntar por un lado. Bueno, no, sí nada más, porque el otro ya se dijo. A ver, porque no lo mencionan. ¿Quieren parricidio o no quieren parricidio? Mátalo. Y acá te voy a dar la razón de lo que me dijiste el otro día. En este texto Hartmann es lógico, ¿no? Pero la idea de proyección, que es la idea que está en la base, sí es fundamentalmente fantasía, pues, ¿no? O sea, ahora, no es una fantasía sin más, sino es una fantasía articulada con conceptos, ¿no? Y entonces, esa fantasía que está articulada con conceptos, y eso es lo que va a estar desarrollando en esa sección más adelante, es la distinción en el origen de categorías de conocimiento. Es decir, solamente se puede entender la separación originaria entre el ser humano y las cosas, porque la estructura categorial del conocimiento humano y la estructura categorial de las cosas no es lo mismo. Ese es como el segundo punto, ¿no? O sea, la cosa intercambia, la cosa tiene su propia estructura. Pero entonces con eso lo que Hartmann está diciendo es una tesis ontológica muy fuerte, ¿no? Que es que ser y pensar no son lo mismo. Por eso les preguntaba si querían parricidio. ¿No? A ver, yo lo que creo es que Hartmann no vería acá
fundamentalmente la función de la fantasía, pues sí, sino justamente al servicio del concepto. Y habría otra función de la fantasía en orden a la relación estética, ¿no? Esa sería... O sea, lo que no quiero decir es que no encierran el concepto de fantasía en Hartmann en la relación de conocimiento. Porque también la fantasía puede servir no para conocer, sino solamente para comprender. ¿No? ¿No? Tengo una duda, pero vengo llegando. Vuelvo a iniciar. Pues de hecho, Eso pasa cotidianamente. Sí. de hecho, que siempre hay un perro. No, nada más ahorita con esto último que dijiste. Entonces, la comprensión es imaginativa. Toda ella, toda comprensión. O sea, vamos a abrir un paréntesis de llano aquí. No, bueno, tú tuviste la cosa. Es figurativa, necesitamos de imágenes. Sí. Eso es lo que quiero decir. ¿No? O sea, nuestra comprensión del mito fundamentalmente tiene que ver con la capacidad imaginativa, no con tanto conceptual. ¿No? Sí, sí. Pero una comprensión, por ejemplo, la comprensión de un teorema matemático es comprensión, pero no necesariamente figurativa, ¿no? O no es comprensión. Bueno, depende. En principio se comprende. Bueno, ya depende. Siempre. Nuestro extranjero de leer. O sea, si me vas a poner así de purista con distinciones así como muy precisas, yo diría que los principios se captan y lo que se comprende es lo que se sigue después de los principios. Pero me estoy poniendo muy purista y sabes que no me gusta eso. Muy Aristóteles. Justo con El filósofo. El maestro de los que saben, ¿eh? creo que justo con el ejemplo que te ponía del plano blanco como la objetividad en el sujeto, Panenko justamente menciona, no sé, como la formación de la imagen de un elefante rosa. O sea, la experiencia del elefante rosa es posible en la vida cotidiana y de hecho aplica también para las categorías trascendentales porque siguen siendo elementos de la realidad, ya que no son acordes a la realidad material. Bueno, eso ya es un trabajo de más adelante para la formación del entendimiento. Sí, también, entendamos una cosa. Una cosa es el uso de la fantasía para conocer y otra cosa es el uso de la fantasía para nuestra vida histórico-social, ¿no? Donde el conocimiento no basta. Pues, ¿no? Entonces, lo que sucede, y esto es lo que nos encontramos cotidianamente, es que si no podemos poner nuestra fantasía en conceptos claros y distintos, no nos toman en serio, ¿no? Pero eso es limitar las funciones de la fantasía. Ahora, en el estricto contexto en el que estamos hablando, sí estamos hablando de una comunicación a partir de conceptos. Punto. ¿No? O sea, eso hay que dejarlo claro. Cuando no estamos hablando de esto, tampoco estamos hablando ya de la relación de conocimiento. ¿No? Entonces, no sé, Jalil, esto tenía que ver con tu pregunta. ¿Esto es claro? O sea, la cuestión de la imagen y proyectividad. Pues mira, yo te diría que sí, es de lo que cabe, pero pues vamos a verlo más adelante esto, ¿no? Sí, no creo que haya problema que ahora. Sí. No sé los demás que piensen, pero creo que así dicho está bien. Ok. ¿Alguna otra duda que quede de estos tres primeros incisos? Yo tengo... Pero para la... Bueno, pero cuando tú dices imaginación, ¿lo dices en términos kantianos? O sea, porque para Kant es justamente
la facultad que tenemos de representarnos intuiciones que no están presentes, ¿no? Y solamente se sintetiza. Por ejemplo, en el movimiento, pues es lo que hace que nosotros sepamos que una pelota es la misma pelota que va de acá para allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿es esa imaginación lo que estás dando, Harlan? O sea, yo también apuntaba hacia eso, yo tenía la misma duda de si era una imaginación trascendental o no. Trascendental en este sentido de condición de posibilidad subjetiva, no sé, pero al menos sí creo que coinciden con el principio de la síntesis que menciona, porque precisamente lo que estaría en la imagen es su ser híbrido, y en esa medida hay como compenetración de dos elementos heterogéneos, que es lo que hace también básicamente la síntesis, que es reunir. Entonces, ahí yo estaría de acuerdo que se parece. Ahora, en Kant, pues es que también está el debate, ¿no? Es que hace poco leíamos, en otro lado, con Heidegger, que parecería que la facultad de las facultades, o por decirlo así, no es ni el entendimiento, ni la razón, sino la imaginación. Una escritura de Kant muy rara, pero parecería que aquí está como más o menos parecido. Bueno, pues es que más bien es la reacción al yogantismo, ¿no? Justo, la revaloración de la fantasía. Sí. Porque es justamente como se sensibilizan los conceptos. Iba a preguntarles eso, pero mejor no. Se pongan así, pero por ahí yo lo estaba pensando, era también preguntas y hasta qué punto se podían como comparar. Yo creo que sí hay momentos en donde se acercan, pero también está como que tanto el énfasis está en Kant en el asunto de la conciencia, que sí tiene un peso mucho más fuerte. Sí, pues es que lo que me parece es que Hartman tiene su pasado kantiano. Y a veces, aunque lo nieguen, que se les sale. Lo kantiano de Clausewitz. Pues que yo le decía a Luis, ya lo voy a tener que decir, que me parecía que era lógico, era más lógico Hartman, porque es muy raro hablar de una imaginación sin una parte estética. O sea, que no hay en la metafísica del conocimiento, al menos hasta lo que hemos visto y lo que he visto también más adelante, no hay una estética. Todo parecería que se juega en categorías, ¿no? O sea, no es que no hable de experiencia o que no trate el tema, o sea, que no lo mencione, eso también ya lo discutimos un poco, que sí habla de vivencias del conocimiento, pero es raro, ¿no?, que no esté tematizado el tema de la experiencia. Al menos, quizás también es mi sesgo kantiano, o sea, que yo digo, ¿dónde está la experiencia? ¿Por qué no lo está tratando? O sea, si este era como el gran punto a reconsiderar del conocimiento, ¿no? Entonces es lo que me parecía extraño. Y luego imaginación, sí, experiencia está bien. Acá está la doctora. Era una cuestión de conceptos que sí, imagen y representación los usan distintamente. Sí, aquí sí. Y además tienen que, o sea, la cláusula que pone es muy clara, ¿no? Está en el inciso 6 en el inciso 6 del apartado, en el inciso B, ¿no? Que dice más o menos así. Que habla de que se mueve, que no se trata ni del objeto ni del sujeto, sino de algo distinto, un tercero distinto, que está vinculado con la relación de conocimiento, ¿no? Se trata de aquello que es nombrado como representación del objeto. Y ahí está la clave. Esta caracterización, igual que la de la imagen, no tiene nada de erróneo, o digamos, conducente al error, si uno lo libera de todo sentido psicológico añadido y lo entiende únicamente en su función noceológica. ¿Y cuál es la función noceológica de una imagen? Figurarse algo. Y esta es la idea de abdir, figurar algo, ¿no? Este es el ab, figurar a partir de algo. Y eso es lo único que quiere decir imagen.
No, pero acá todo seguir con la duda. ¿Faltaba esta? Sí, sí. Justamente ahí en ese pedacito, en el mismo párrafo, hay otra cosa, una anotación que no sé, a lo mejor es un detallito indiferente, pero sí se me hace fuerte, que dice, el objeto se le bueno, cuando se advierte un error o ilusión, el sujeto comprende precisamente que tomó el objeto por algo que no es, y todo bien, pero dice, o bien el objeto se le presentó o antojó como algo que no era. Ahí no sé qué tan de acuerdo estoy, porque lo que está diciendo es que el objeto se ocultó ante el sujeto, o bueno, yo lo entiendo así. ¿En qué inciso es? Este es el sexto, Ajá, las primeras líneas. Donde un error o un engaño es visto, igualmente, ¿no? O a la vez ve también un sujeto que el objeto no es como fue tomado, ¿no? Que el objeto le sobrevino o se le presentó como lo que no es. Ahora, el punto es que algo se me presenta siempre en función de la imagen, ¿no? Porque otra vez, la imagen es la que me permite alcanzar al objeto. Sí, pero eso ya es algo mío, ¿no? O sea, no es propio del objeto. Claro, pero lo que está diciendo es, si me dejas ponerlo así, que las imágenes, la relación de imagen o la relación de conocimiento que tenemos con las cosas, las deja venir a presencia de una determinada manera. Es que esto roza tanto con Heidegger que es bien difícil. Es que justo, curiosamente a mí, todo este capítulo, los incisos, Hartmann me parece muy de sentido común, en el mejor de los sentidos. O sea, acá esto lo que te está diciendo es que como ha estado jugando con los polos sujeto-objeto, o sea, pasan cosas en ambos polos, un error se puede dar en el plano del sujeto, o sea, yo me confundí, y otra cosa puede ser que el objeto, permíteme este juego de palabras, está confundido con otro. O sea, no es que el objeto tenga voluntad propia y se esconda, ¿no? Sino que el objeto está como camuflado por otro objeto, digamos. Y como cuando ves a la distancia, ahí está el balón, te acercas y es un círculo de madera nada más. ¿Qué hubo? ¿No? O sea, el objeto está confundido. ¿No? Claro, tú puedes decir, no, es que como yo soy moderno y soy cartesiano, en realidad todo cae sobre mí como sujeto, yo fui el que se equivocó. No, el objeto está confuso. O también ocurre, ¿no? Puedes agarrar un vaso, ¿no? Dices, aquí sí hay agua, lo tomas y en realidad es una cosa de utilería. El objeto está confundido. O sea, no fue tu error. El objeto mismo está haciendo otro, que no es. O sea, por eso es un error de cómo es la representación en mí, el objeto solo, o sea, ni siquiera es que esté confundido, ni siquiera es que esté mal o confundido, solo es y ya. Exacto, pero digamos que los errores se dan porque tú efectivamente te equivocaste, digamos, comillas lo de equivocaste, o porque el objeto mismo está confuso. ¿Sí? O sea, las dos posibilidades son lo que explican un error. Es todo lo que está diciendo ahí, me parece. A ver, sobre esto está clara la cosa, porque si no, nos entendemos. Estamos confundidos todos. Todos estamos muy confundidos. El objeto Carlos me confunde. Vas a hacer Más que nada, como la pregunta que hicieron antes, yo me confundí. O sea, ¿imagen es representación, sí o no? Sí. Y además, mira, todavía para responder a tu Hay 5 citas que ahora voy a leer. en el inciso ahí, dice Perdón, sí. que es el que le va a tocar a Carlos algún día. Dice Hartmann que al menos han obtenido 4 conceptos de conocimiento. Exacto. ¿No? Esta parte es como el teteto, es muy curioso, ¿no? El primero es conocimiento como relación de conocimiento, es decir, relación sujeto-objeto. 2,
conocimiento como imagen o representación del sujeto, o del objeto. Y ahí fíjate cómo dijo, imagen o representación. Sí. Entonces, ¿por qué lo mismo? Sí. Y dice aquí vir o la representación. Ok, sí. 3, conocimiento como Übereinstimmung, ¿no? Concordancia. Más que coincidencia, concordancia. Y aquí sí soy estricto, porque está la palabra Stimmung. Y Stimmung, otra vez, no creo que sea un concepto que se pueda limitar a una cuestión intelectiva. Y el último es progreso del conocimiento, ¿no? O sea, conocimiento como progreso. Pero entonces, un concepto de conocimiento sí es hacerse una imagen de algo. Es que yo escuché que le dijiste que no, y después pues está raro porque vuelve a decir que representación. No, pero sí. Creo que esa determinación no ve estímulo de modo inteligible porque la determinación viene por parte del objeto. Sí, y es que lo que uno no... O sea, acá está operando un principio de la tradición. El objeto no es conciencia. Aunque sea otro sujeto, Sí. yo no lo estoy considerando como conciencia, sino como ser, ¿no? Entonces, lo que sucede es que o sea, si yo quiero entenderlos a ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que desentrañar lo que me quieren decir, ni siquiera lo que me han dicho, ¿eh? Esa es una idea solamente de lo Y yo solamente preguntándoles voy como sondeando, ¿qué es eso que me quieren decir? Bueno. Pero a ver, regresemos a esta parte. ¿Pueden leerlo en español completo? El punto fragmento del 6. A ver, cuando se advierte un error o ilusión, el sujeto comprende precisamente que tomó al objeto por algo que no es, o bien que el objeto se le presentó o antojó como algo que no era. Ahí están las dos cosas que decíamos hace un momento. Ahora bien, ese algo, como lo que se presentó o sugirió, evidentemente no es el objeto mismo ni tampoco el sujeto, sino un tercero, diferente de ambos, que está entreverado en la relación de conocimiento. Es lo que se ha llamado la representación del objeto. Es una denominación que exactamente igual a la de imagen, nada tiene de desorientador si se elimina de ella todo sentido accesorio psicológico y se la entiende en su puro sentido nociológico, tal como se hace patente en el fenómeno de la ilusión. Sí. Bueno, lo quería leer, quería que lo leyéramos porque dice, me choca que en el alemán, en la edición de Hartmann, hay como diferencia en la tipografía y en la traducción, no respetaron eso. Y esto yo no lo sabía hasta que alguien me lo hizo ver. Me dijo, no, es que esas son las cursivas de la época. ¿No? Entonces el textito está lleno de cursivas. Sí. Bueno, pero lo que está diciendo es esto, ¿no? Que este algo, ¿no? Que en cuanto a algo él, ¿no? Anticipó o le sobrevino, ¿no? No es el objeto. Claro. ¿No? O sea, el objeto está ahí presente, como siendo lo que es. Lo que en realidad le sobreviene como engañoso no es el objeto, No, es la figuración del objeto, ¿no? Es decir, su pretensión de objetividad, o la objetividad de la imagen. Eso es lo que lo engaña. O dicho de otra manera, mi imagen no es objetiva. Ese es el discurso. ¿Pero esto aclara? Sí. ¿Sí? Yo iba a agregar algo de eso, porque yo lo estaba pensando en el sentido de que también el objeto es un proceso, ¿no? Entonces, pues también los objetos cambian. Claro. Entonces, pues sí, o sea, en el cambio pues deja de ser lo que era y llega a ser otra cosa. Entonces yo creo que ahí también se refiere un poco a esto, es decir, no solo al objeto como una cosa ahí, sino que pues se va desgastando y entonces ya no es el vaso, sino que es basura, ¿no? No sé, o sea, y puedo no captarlo. O sea, también lo estaba entendiendo en ese sentido, además de que Y es que eso es lo interesante que dice Hartmann, que las presuposiciones se intercalan
con las aprehensiones, ¿no? Es decir, en esta imagen, aquí, de acá para acá no hay solamente aprehensión, hay presupuestos, ¿no? Hay opiniones sobre las cosas. Entonces, lo que un poco va a decir Hartman es, pues en realidad nuestra vivencia de conocimiento nunca tiene como la vivencia plena de la evidencia. Lo que más bien tenemos es el proceso del desengaño. Conocer es desengañarse, desprejuiciarse. Sí. A ver, a mí me parece que también como que ahí hay una... Sí, es que sí hay un eco kantiano fuerte ahí, me parece. No, sí, perdón, si iba alguien más, perdón. Bueno, la idea era, porque claro, parece que Hartman dice explícitamente que la imagen, obviamente junto con el objeto y el sujeto, son los elementos esenciales del conocimiento. Y entonces me preguntaba yo, porque claro, tenemos ilusión y error, pero también evidente adecuación con el objeto, pero la adecuación en todo caso es también una imagen, ¿no? En ese tenor, como que se antoja pensar que Hartman sí está concebiendo que el objeto en sí es literalmente inaccesible, es decir, siempre se nos presenta como representación. Entonces, aquí el peligro de que está cayendo otra vez en una filosofía de la representación, ¿no? Quizá no en el sentido de que la representación determina completamente el objeto, pero ciertamente es lo que inevitablemente, más bien, podemos conocer del objeto. ¿Sí estará cayendo en eso? No, A ver. porque justamente dice que lo que conocemos no es la representación, sino los objetos. Es decir, las imágenes nos sirven para ver objetos, ¿no? O dicho de otra manera, hoy en día que vivimos en el mundo de los filtros, los filtros nos dejan ver las cosas, no vemos el filtro. Entonces, lo que sucede, en lo que está diciendo Hartman, es que en nuestro involucramiento con los objetos siempre está cargado de conocimientos y desconocimientos. Y entonces es lo que decía hace rato Jesús, que es que nos vamos corrigiendo la imagen de conocimiento. Esa es como. Carmen, ¿quería decir algo? Los que ya están participando. Es que justo en esa misma parte del 6 no entiendo muy bien cómo es posible eliminar todo sentido accesorio psicológico de la representación. Pues sí, ya si acaso lo quitamos. Sí, lo que no tenemos que pensar en una representación como lo está diciendo Hartman es, no tenemos que pensar que es como una, déjame explicarlo desde Aristóteles. ¿Te acuerdas que Aristóteles decía que la formación de una imagen tenía que ver con el movimiento posterior de la impresión sensible? Eso es lo que decía Aristóteles en el Diálogo, ¿no? Eso es una descripción psicologista. ¿Otra vez podría repetirlo? Sí. Si quieren, les pongo la definición. ¿No? La imagen o la fantasía de Aristóteles, esto es en De Anima 3, Anima 3, dice es el movimiento de la sensación, producido por la sensación en acto. No me creen, chequen. Estoy seguro que sí. Vean la caracterización, ¿no? Está diciendo de entrada que la fantasía no es una facultad, es un movimiento, ¿no? Y es importante que diga Aristóteles esto, porque justamente va a decir que la fantasía no está en nuestro poder. Es decir, que a mí me sobrevengan imágenes a partir de sensaciones no es algo que está en... ¿no? Entonces por eso es un movimiento. Luego dice que podemos usar la imaginación con determinadas intenciones, ¿no? Como para captar las formas, las imágenes. Pero eso es otra cosa.
Pero esta explicación es una descripción que nosotros tendríamos que conocer como cuál es el proceso del interior del alma de las personas. Esto es una explicación psicologista, según lo que vimos que expuso Jalil, ¿no? Que es una descripción del proceso de la vivencia, no del proceso de conocimiento. Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, que yo pueda decir, la fantasía es algo que sigue a la sensación. Dices, muy bien, eso está en el orden de su generación, pero en su orden de su función en eso no se agota la fantasía, en ser un movimiento producido por una sensación. ¿Sí lo ves? Esa parte de como eliminar lo psicológico sería Me hace que se han de haber equivocado. No. Eliminar otra vez, eliminar todo el carácter psicológico de la idea de imagen es que no podemos determinar cuál es su origen en el alma. Dicho de otra manera, no podemos saber de dónde y cómo se produce una imagen. Lo que sí podemos saber es qué hace la imagen, que es figurarse las cosas. Por eso mismo dice que es espontánea, ¿no? Ahora sí. Bro, yo quería comentar que lo que comentó Carlos igual me hace mucho ruido porque ya adelantándonos un poquito, él incluso menciona que el proceso de aprendizaje empieza cuando te das cuenta que tu imagen no concuerda del todo con el objeto y entonces ya te haces consciente de que hay algo que no se sabe y que el progreso, bueno, incluso el eso también me sonó así locochón, su forma de ver el progreso, porque el progreso es como ser sensible ante el límite del objeto. O sea, nunca dice el progreso es ir conociendo más del objeto, no, el progreso es quedarte como en los límites y ser como más sensible a esos límites y seguir como sondeando ese límite. O sea, nunca conocer el objeto como tal, sino conocer sus límites. Pero pues como usted mencionó, pues a lo mejor sí, como filtros, pues suena así como de que hay filtros en el objeto y tú no puedes atravesar los filtros, sino que te quedas con lo que el filtro del objeto te muestra, ¿no? Bueno, es que suena raro. ¿Te muestra o tú vas rodeando? En sí mi duda es, ¿qué tanto podemos conocer de un objeto? Bueno, en Hartman, ¿qué tanto podemos acercarnos o a ese límite o hasta qué punto podemos conocer el objeto? Hay un límite que no es traspasable de las cosas. ¿Por qué? Porque yo no soy las cosas. Insisto, es un dictum antiguo, ¿no? Lo semejante conoce a lo semejante. Y Hartman está diciendo, no somos semejantes. Y sin embargo estamos en relaciones. Es que qué curioso, ¿no? Porque siempre se había pensado que el fundamento de una relación es la semejanza. Y este cuate está diciendo, en realidad la noción de diferencia ya implica la relación. Por lo mismo la semejanza. Eso es como muy Platón. ¿No? Es una relación de lo híbrido, ¿no? Es lo que hace esa semejanza. Esa es la importancia de la existencia de seres híbridos, que hacen que lo de semejante se acerque sin llegar a ser idéntico. Por eso, en Hartman, pensar las cosas desde las relaciones es básico, ¿no? O sea, no es una filosofía relacional como ahora quieren hacer, ¿no? Y que no existen las cosas y que las cosas solamente son que están en una relación, que no puede ser así, pues, porque una cosa puede rendir en una relación lo que la cosa es, ¿no? Fíjate que un poco lo que está también señalando Marco, a mí me parece que Hartman justo trata de decir, particularmente en este inciso, que en realidad lo que es equivocado es creer que conocemos al objeto. Lo que conocemos es la imagen del objeto, pero que se asume de tal manera que desaparece a la conciencia del sujeto en tanto imagen. Lo dice en el numeral séptimo del inciso B. Me voy a permitir leerlo rapidísimamente, ¿no?
si se considera que no todo conocimiento contiene ilusiones, pero que todo conocimiento puede contenerlas, que por consiguiente es propia de la esencia de la comprensión de cualquier momento, la posibilidad de que ésta sea rectificada, se sigue que en todo conocimiento está ya necesariamente intercalado aquel tercero en la relación sujeto-objeto. Repito, se sigue que en todo conocimiento está ya necesariamente intercalado aquel tercero en la relación sujeto-objeto. Y en consecuencia, existe ya siempre, independientemente de que se tenga o no conciencia de él. Y aún con independencia de la posibilidad de hacerlo patente en el caso singular. Pero esto significa que la imagen o la representación es un elemento esencial necesario de la relación de conocimiento. Es la formación de conocimiento en el sujeto que contribuye a condicionar y sustentar la relación de conocimiento, pero que precisamente por eso desaparece en la pura conciencia del objeto. O sea, yo creo ver objetos, pero en realidad estoy viendo imágenes de objetos siempre, no al objeto mismo. Creo que esto es lo que está diciendo Hartman. Y de hecho al inicio de este inciso dice, en la relación sujeto-objeto tenemos como la idea de que vemos el objeto, en realidad hay un tercer elemento. Y es la imagen del objeto. ¿Qué dicen, chicos? Está en el texto, yo estoy citando no, pero creo que es, o sea, se puede leer así. Yo no creo que vaya por ahí. Déjame regresar, porque entonces se nos está pasando los primeros incisos. ¿Vale? Dice que una conciencia, en el punto 1, ¿no? Perdón si no lo traduzco también, yo no soy tan lucho para traducir así al vuelo. Dice, una conciencia de esta imagen no está sin más dada, en general, en el acto de conocimiento reflexivo, ¿no? Y tanto así o tanto menos como una conciencia del acto de conocimiento, ¿no? Conocimiento es en la medida en que es en general un fenómeno de la conciencia, ¿no? El conocimiento está únicamente dirigido, es únicamente conciencia del objeto, perdón. Ahí está. Es únicamente conciencia del objeto. Exacto. No es conciencia del sujeto, ni del acto, ni conciencia de la imagen, ¿no? Exacto. Solo el objeto es aprendido y no además de ello su ser aprendido. Su ser aprendido sería conciencia de la imagen. Exacto. Sí. ¿No? Entonces eso no es lo que aprendemos. Aprendemos cosas. Ahora, lo que está diciendo Hartman, y esto ya para poner una relación con tu observación, es que lo que nosotros no vemos es que al dirigirnos objetos está cargada esa percepción de mis preconcepciones. Eso no lo veo. Como por ejemplo, que lleguen a leer a Hartman sin conocerlo y digan que es un neocantiano. No estoy Pero es la imagen que tengo, que es que tal. Qué buena la razón. Qué buena idea. No. Indirecto. No, porque además tiene razón, pues, o sea, últimamente se ha reivindicado mucho ese lado de Hartman, ese lado neocantiano. Pero entonces, yo lo que veo, lo que reelaboro para poder ver la cosa de mejor manera, es mi imagen que me sigue permitiendo ver cosas, no la imagen. Es decir, no estoy diciendo que sea imposible objetivar las imágenes de las personas, ahí está la teoría de Dilthey y de las visiones del mundo, ¿no? Pero lo que sí está diciendo Hartman es que en nuestra vivencia de conocimiento nunca nos volvemos inmediatamente a nuestra imagen, sino que hablamos de las cosas. De lo que no somos conscientes es que en ese hablar de las cosas, en ese dirigirnos a las cosas, están imbrincados igualmente aprensiones e ilusiones. Eso es lo que está diciendo. Pero siempre vemos objetos. Y objetos existentes. Según ese primer apartado. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero creo que todo
el sentido del inciso es decir que no solo vemos eso. O sea, está partiendo muy fenomenológicamente, ¿no? En el sentido más lato del término. Claro, yo tengo vivencias de objetos, pero un poco creo que está desarrollando los incisos para decir, pero es que no estoy viendo el objeto como tal. Está la imagen siempre en medio. Lo que pasa es que no somos conscientes de que lo que captó es la imagen, ¿no? O sea, no la imagen en tanto objeto, sino la imagen objetivante. Eso, la imagen objetiva. Claro, y por eso la objetividad está en la imagen, no en el objeto, ¿Sí? ¿no? Y en esa medida, el objeto, lo que creo que son objetos en realidad es objetividad de imagen, pero no el objeto mismo. Por eso digo, no estoy seguro de que realmente no esté yendo hacia allá Hartman. Creo que está queriendo zafar la tesis de que ve objetos directamente. Eso es lo que creo que no se puede, según Hartman. Es que sí los vería directamente porque si no, no tendría la necesidad de corregir mi imagen. Sí, sí, sí. Justamente. A ver, dale. Muchas manos. Sí. No. Dale tú, Pedro. ¿Sí? Sí. Pero bueno, es que yo creo que, pues, es que sí está rara la parte que leyó Carlos, la verdad. O sea, dicho así, sí parecería que nunca accedemos al objeto, pero también habría que preguntarnos, bueno, ¿y la imagen cómo se hizo? O sea, ¿es imagen de algo? Porque creo que esa es como la tesis. O sea, que toda imagen es imagen de algo. Claro. Y ese algo, yo no lo puse, porque si no, no tendría sentido. Pero ciertamente también, creo que aquí vale la pena recordar algo que vimos de pasada y que luego sale constantemente como ahorita, creo. Y es que hay diferentes tipos de objeto en Hartman, ¿no? O sea, no sé, o sea, está el objeto del objeto, el transinteligible y todas estas cosas, que quizás sea otro tipo de objeto el que no alcanzamos a ver completamente, pero sí algo del objeto, o algún modo de ser del objeto, por decirlo de alguna manera. Creo que quizás con eso ya no suena tan extraño esta frase. Eso. Complicado, ¿eh? Pues, es que como tú lo mencionas, como que la representación es más bien como una herramienta que ayuda a conocer al objeto, pero como Carlos lo describe es más bien como un bloqueo. Yo no sé qué es el objeto, se me está poniendo en medio esta imagen y lo único que tengo es la imagen que no se quiere mover. Pero yo no percibo que Hartman se refiere a eso justamente. Es que, o sea, creo que leer la parte séptima así, sola, o sea, si pudiera como, o sea, creo que decir que, o sea, como afirmar que para Hartman nunca se puede acceder al objeto, sí o no sé, o en totalidad. O sea, sin imagen, digamos. Creo que sería como una conclusión muy apresurada y no creo que sea de hecho una buena conclusión porque, o sea, pero así, porque, o sea, leyendo todo el apartado, o sea, en las partes iniciales cuando habla de cómo nos sucede la conciencia del objeto, o sea, lo que dice es que en el momento en el que nos hallamos frente a algo, como entendidos, o sea, entendiendo esa decisión entre yo y lo otro, o sea, ese momento supone que suponemos al objeto. Entonces, o sea, como tal, el objeto no necesita de un momento de reflexividad para que sea. Sí, pero no estamos concluyendo eso tampoco. No, pero, o sea, es una parte. Ah, que estamos y entonces, cuando lo que está diciendo en la parte séptima, o sea, en el inciso 7, como para que sea congruente con lo que dijo anteriormente del estar frente a frente y entonces suponer el objeto, o sea, lo que sucede cuando menciona cómo sucede el fenómeno del conocimiento es que está fuera de ese estar frente a frente y el estar con el objeto, sino que es un momento secundario en donde se articula de pronto ya lo que funciona, como lo que entendemos como conocimiento, que tiene que ver ya con una imagen, que se perfecciona, ¿no? Entonces, por eso creo yo que no
no sería como tal cual una conclusión derivable de ahí, pues, por lo menos. O sea, como decir, no, pues nunca accedemos, es que no sé si de hecho hablé de eso. O sea, solamente parece que, o sea, indica que el conocimiento tiene la cualidad de, por el proceso, de perfeccionarse. Pero como conclusión decir, bueno, pero ya nunca lo logré y no sé si eso ya puede cumplirse. Bueno, a ver, como creo que fui interpelado directamente. O sea, bueno, Oye, Es que llegaste tarde. perdón. Está bien, no, está bien. Pero o sea, no estoy diciendo a ver, empiezo por lo que no dije. Lo que no dije es que el objeto no existe en sí mismo, evidentemente eso en Hartman está ahí. Tampoco, ajá, sí. Ahora, lo que me resulta difícil de no inferir a partir del séptimo punto, porque además, claro, estos puntos están en una secuencia como de avance, eso sí es progresivo en Hartman. Es decir, no se puede decir, sí, dije esto y también esto, que como que ya dice lo contrario de lo primero, ¿no? O va como avanzando, y lo que creo que está diciendo Hartman es que mi aproximación al objeto, digamos, en una vivencia cotidiana, común y corriente, es creer que veo el objeto. Pero en realidad lo que captamos es una imagen del objeto. No estoy diciendo que no exista el objeto, que en realidad nunca tenga algún tipo de vinculación con el objeto, pero lo que es raro es entonces encontrar la posibilidad de saber algo del objeto sin imagen. Eso es lo que me parece difícil de no inferir. Y en esa medida siempre parece haber una medianía o mediación entre el sujeto y el objeto que se llama imagen. Y por esa misma razón, si eso es así, algo así como una captación del objeto puro, o sea, sin imagen, parece imposible. Parece imposible. No, pero eso que estás diciendo, sí. Eso ya tiene más sentido. Entonces ya estamos en lo mismo. Bien, ya lo dijiste bien. Pero es que creo que ahorita lo reformulaste Mejor. muy bien. Está bien. Porque, Sí. o sea, Hartman sí está diciendo, lo ingenuo es querer lo que busca Husserl, Ajá. ¿no? Es decir, representaciones puras, Ajá. desprejuiciadas, Sí. ¿no? Porque ya dijo que no valía hacer suspensión. Hartman dijo, dices tú. Sí. Sí. Ahí están las antípodas, ¿no? Si no puedo hacer suspensión, eso quiere decir que tampoco puedo proceder sin prejuicios, que son fundamentalmente imágenes, ¿no? Y en ese sentido, no es que yo no conozca objetos, sino que yo no conozco objetos de manera pura, Sí. sino siempre mediados Exacto. por una imagen. Ajá. Y déjame sacar la conclusión de esto. Como que Hartman diría, ¿y para qué quieren construir puntos de vista si ya siempre la experiencia de conocimiento es elaborar un punto de vista? Sí. Como que es una preocupación sobre un hecho que ya de hecho sucede. El punto de vista es querer construir una imagen completamente acertada. Ya sé que le estoy tocando a tu amigo Edmundo, pero... Deja eso, lo que pasa es que la pregunta husserliana fuerte es, ¿cómo sabes siquiera entonces que el objeto sin imagen está ahí? ¿Cómo puedes saber eso? Una idea solipsista. ¿Una idea solipsista? ¿Qué es eso de idea solipsista? O bueno, un pensamiento solipsista de lo que está fuera del ego. No te entiendo, pero dale. Pues, ¿Qué estás entendiendo tú por eso? La idea del alter ego, aquello que tú no eres, aquello que se halla fuera de tu unidad sintética de conciencia. No, pero Husserl nunca niega eso. Okay. Acuérdate que en Husserl, pues, de hecho, hay mundo, hay sentido. Sí. Lo que no puedo saber es que existe en sí. Entonces la pregunta fuerte es esa, que es la kantiana también, al final del día. Esa es la pregunta dura, que si no podemos así que ver al objeto puro, y la existencia del objeto es algo como una predicación del objeto puro, entonces, ¿qué legitima que podamos decir eso? Que el objeto existe. Esa es la pregunta
rotundamente independiente del sujeto y su imagen. A ver, acá hay una cosa que tienen que tener a la vista. La aprehensión es una función dentro de la vida. Sí, sí. Dentro de la vida humana. Y esto lo dice Hartman precisamente en este apartado de la imagen. La formación de una imagen no se da sino bajo la operatividad de la función que desempeña el objeto en la relación de conocimiento, que es ser aprendido, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Hartman es que yo, en la medida en que mi relación con el objeto me desengaño, o me desilusiono, sé que el objeto existe en sí. Esa es la única experiencia que, o sea, en términos, otra vez, de estricto conocimiento. Por la experiencia del desengaño y la desilusión. Eso es lo único que me da constancia. Ahora, eso tiene fundamentos vivenciales. Es decir, no es el prejuicio, o sea, o más bien, es la vivencia la que me lleva a la posibilidad de aprender a las cosas, es decir, de desprejuiciarme. Por eso ponía en una parte erfast werden, ¿no? Que no solamente ser aprendido, ¿no? Erfast sein, sino erfast werden. Llegar a ser aprendido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que yo tengo en la estricta vivencia de conocimiento un testimonio claro de algo que existe en sí y que no ha sido valorado correctamente en la tradición, que es la experiencia del engaño. Nos hemos querido liberar de la experiencia del engaño. Queremos decir que eso no es conocimiento. Y este cuate está diciendo, eso es el conocimiento, desengañarse. ¿Ves? Engañarse. Así como Jancito. Bueno, ahorita que lo está mencionando, siento que una forma en la que Hartman puede medio contestar esto lo está ya más adelante, de hecho en el G, en el inciso G, en el primero, porque él empieza diciendo que, supongo que ese es como el estado en el que usted menciona que iniciamos todos, ¿no? El dices, oye, ¿cómo sé que el objeto es real? Que partimos del objeto como lo conocido, ¿no? O sea, lo conozco, pero ¿cómo sé que lo que conozco es real, ¿no? Y luego él dice, bueno, el objeto tiene su ser en sí, a partir de que no se reduce eso de que conocemos, sino de que estás partiendo de que lo que no conoces, yo siento que es lo que le da realidad al objeto. Bueno, como comprender así es lo que le da realidad al objeto, lo que no conoces. Lo que desconoces porque sabes que es tan real que hay cosas que no conoces a partir de lo que tú estás suponiendo, ¿no? Siento que es una forma como de contestar ese pues el objeto pues no es real, ¿no? Pues, si es real porque pues no lo conoces todo, ¿no? Digo, que es exactamente lo contrario a la tradición, ¿no? Mientras que Hartman dice, a ver, la idea no es mía, es de Alicia Piedras. Ojalá y vamos a editar. Tan dogmático es aceptar cosas sin evidencia como negar cosas sin evidencia. Toda la tradición ha partido solamente de la primera parte, pero en la segunda la ha hecho por tierra. ¿Cuál es el ejemplo? La existencia del en sí. Nadie ha dado una prueba suficiente de que no estemos en relación con el en sí. Y mientras no se dé esa prueba suficiente, esa vía sigue siendo practicable. Y eso es lo que están tratando de hacer Hartman. Kant no da una prueba de que nos la damos, estamos con las cosas en sí mismas. Para Hartman, no. Para Hartman, su interpretación de ese fenómeno es idealista. Vio el fenómeno, pero lo interpretó de manera inadecuada. Y ahí sí es, o sea, lo dice claramente en el texto.
no vamos a hacer es seguir la interpretación idealista de lo que Kant vio. Eso, o sea, nomás lo estoy diciendo así. ¿Cómo vamos? Aprecio una hora. Sí, llegaste tarde. Bueno, pero como nosotros filosofamos como la tortuga, es decir, no avanzando, no progresando, Poniéndonos en el capaz. cerrándonos en nuestra capacidad y en nuestra esfera de la subjetividad. No, pero, o sea, lo que digo es, no sé si tenga sentido abordar el siguiente apartado. No. Entonces, hagamos lo siguiente, tratemos de agotar dudas puntuales en estos minutos que quedan, un poquitos, dudas puntuales de estos apartados, ¿no? O sea, de estos conceptos descriptivos que dijimos que teníamos que obtener para hacer el correcto análisis de conocimiento, ¿qué conceptos nos están entendiendo? O alguna otra duda que tengan el texto, pues. Aprovechen que se lo preparó Con ánimo. ¿Cuánto así? Sí. Yo tenía una duda sobre este fenómeno de dar cuenta de la ilusión, porque, a ver, creo que hay dos maneras, ¿no?, de dar cuenta de la ilusión. Una sería el contraste entre las imágenes que tengo del objeto y otro sería recurrir a una dimensión experiencial, donde se recurre a la experiencia para contrastarla con la imagen. Esta segunda me parece problemática porque ahí tendría que afirmar que el sujeto cognoscente no es solo cognoscente, sino también es un sujeto que experimenta. Y esto Hartmann ya lo está negando en el apartado que me tocaría a mí presentar. Entonces ahí un poco desarrollé en mi cabeza cómo podría darse este contraste de imágenes para dar origen al fenómeno del desengaño, si quiere llamárselo así. Y creo que es precisamente porque no se trata de ver la imagen. Es decir, cuando yo veo la imagen no estoy viendo la imagen, estoy viendo lo que la imagen me está mostrando. Y en ese sentido, no puede decirse que no es posible distinguir. Es que en ese caso podría darse que no pueda distinguir que tengo dos imágenes de un mismo objeto. ¿Me explico? Es decir, Perdón, otra vez. sí. Si yo tengo dos imágenes y las contrasto, pero recurro solamente a lo que estoy viendo como imagen, no puedo dar cuenta del objeto que está detrás de esa imagen. Es decir, yo podría decir que al tener dos imágenes, estoy recurriendo a dos objetos distintos. Claro. Pero en realidad esto no es posible porque no se trata de ver la imagen. Se trata de ver lo que la imagen está mostrando y en ese sentido, la cualidad propia de la imagen es el mostrar. Es decir, la imagen como ser híbrido no existe, o sea, no es lo visto. La imagen tiene su consistencia propia en tanto que muestra otra cosa que es ajena a sí misma. Pero fíjate que ahí lo que está diciendo es muy importante porque no olvides también que el propio Hartmann ha dicho en los primeros puntos, ¿no? Es que claro, no somos todo el tiempo conscientes de que lo que vemos son imágenes de objetos. Claro. Siempre se nos pierde de la conciencia que captamos imagen de objeto y creemos que vemos objeto. Claro. Entonces, si dos personas ven el mismo objeto, es decir, tienen imágenes de lo mismo, pero las ven diferentes, en verdad creen que ven dos objetos distintos. Y no tiene suéter verde, no, como verde, lo tiene azul. Claro. O sea, porque están viendo imágenes distintas y en su creencia está el que están captando objetos distintos, aunque en realidad no lo sean. O sea, sí, en la experiencia efectiva, si seguimos a Hartmann, entendería que la imagen condiciona mi objetualidad, vamos a decirlo. Creo. Sí, pero creo que son complementarias las ideas, pues. Creo que de lo que está diciendo Lucas me parece fundamental entender que la representación es presentación, Claro. ¿no? Entonces, el punto es que
porque luego Hartman va a decir que ¿por qué se pelean tanto con la duplicación si de eso va el mundo? Pues, ¿no? Duplicamos el mundo, ¿no? Estas teorías simplistas o simplificadoras son las que más bien están como locas, ¿no? Pero el punto es que no es como si se antepusiera un objeto al objeto. Sí. No, porque la imagen no es un objeto, claro. Sino que es como la envoltura. Exactamente. ¿No? Por eso la imagen que utilizaba Gesell hace rato es muy bonita. Es como ponerle contornos a las cosas, ¿no? Y de esos contornos se permiten ver ciertos elementos. Entonces, lo que quiero decir con eso es que lo que hacen las imágenes es más bien como mostrar aspectos o caras distintas de las cosas, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos como diciendo, bueno, ¿y cómo se articula esta imagen con esta otra? Oye, pero es que en esta imagen hay algo que no concuerda con esta otra. Ah, es que una de las dos está mal, dice Hartman, ¿no? Puede ser que esa contrariedad sea de la cosa, ¿eh? Y entonces estamos ante lo metafísico. O sea, se pone denso el señor. Desde hace un semestre. Yo quería decir algo que también es un problema que se ha planteado antes con respecto a la disociación de información. A la disociación de información, o sea, cuando creemos que hay, no sé, cuando no sabemos que creemos que hay una cosa que son dos cosas diferentes, por ejemplo. O sea, hubo un ensayo que se hizo acerca, por ejemplo, de una estrella que salía a cierta hora y entonces la llamaron Éspero, ¿no? Y luego de pronto, pero pues estaba la otra estrella que también salía en la mañana, ¿no? Entonces no sabían si Éspero era la estrella de la mañana. Y luego resultó que haciendo un juicio de identidad, pues era la misma, ¿no? Entonces sí hay como que, o sea, mediante la experimentación y el contraste, puedes también hibridar la información en una sola cosa, ¿no? Entonces, puede ser que dentro del proceso del conocimiento lo tengas como algo separado, pero de pronto, o sea, que siga avanzando puede hacer que la información coincida. Y entonces regresamos a tu diagrama. Las cosas están disociadas cuando uno está afuera, pero el conocimiento es regresar, ¿no? Entonces, lo curioso es que nosotros acabamos por referir todo a la realidad que nos es dada, no nos quedamos únicamente con el momento de salir, sino que lo integramos en la totalidad de nuestra experiencia. Y ahí está necesariamente el proceso de comparación de imagen. Es que es muy curioso, pero yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Ahorita están unos leyendo a su Richter, que a su Kant, que a su Popper, luego las que a su Dirta, y su Nicole, su Heidegger, su Benjamin, lo que ustedes. Su Platón. El suyo mío. Pero no sé si se han puesto a reflexionar que no todo lo que leen lo incorporan en su sentido del quehacer filosófico. Y por lo mismo eso no pasa a ser parte de su imagen de la filosofía. Incluso no tiene sentido en ese momento, ¿no? Incluso a veces no tiene sentido en ese momento de tu vida. Y hasta luego 5 años después estás mañana y dices, no, ya entendí. Ya agarré el pedo. O lavando los platos. El punto es este, ¿no? Que en la formación de la imagen, no solamente, y eso creo que es lo que Hartman está diciendo, ¿no? La imagen no está solamente cargada de verdades, ¿no? Hay figuraciones y desfiguraciones. ¿No? Figuraciones adecuadas y desfiguraciones. Y ahí, ¿no? Es como cuando tratas de envolver perfectamente algo y te queda un borde, ¿no? Con papel celofán. Es como la imagen más clara. O sea, el chiste es que veas el regalo, ¿no? Aunque los contornos que le veas no sean los de la cosa, o no exactamente los de la cosa. El punto es que
que dices, bueno, ¿y cómo presento mejor a regalo? Transparente, depende de la ocasión, ¿no? Cómo sea lo más adecuado. Y eso también tenemos que entenderlo como la aproximación que hacen las ciencias al mundo, ¿no? O sea, te presentan las cosas filtradas. Sí el mundo, pero filtrado. ¿No? Y eso creo que de alguna u otra manera, esto es solamente el estar fuera. La reintegración es la que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y creo que pocas veces le movemos a la integridad de nuestra imagen de conocimiento. Aceptamos lo que es coherente con lo que ya creemos. Con lo cual Hartman diría, entonces, ¿cuál saliste? ¿No? ¿Cuál salida? Si el fondo es recibir información para seguir pensando igual. ¿No? Todo esto a mí creo que me encanta la metafísica. Lo digo porque estas cosas tienen una significación en nuestra vida. Por eso siempre trato de volver a esta parte. Se acabó. Era que si de verdad la imagen no puede ser objeto. Estaba pensando eso. O sea, entiendo que el sujeto y el objeto en la relación no es invertible, pero no sé si con la imagen. Porque lo estaba pensando en relación con la reflexión, cuando yo estoy considerando imagen. Si ahí no habría una especie de objeto que se hace objeto de la imagen. ¿Qué pasaría ahí? Creo que yo puedo responderte con Hartman, no, porque la imagen siempre está necesariamente vinculada con el sujeto y el objeto tiene independencia del sujeto. No puede haber imágenes en sí, digamos así. Sí, no estoy segura. Pero, bueno, un poco como de esto, tenemos el objeto y tenemos la imagen del objeto que está en nosotros, no en el objeto. Y entonces la conciencia del objeto sería el diferenciar que hay imágenes de objetos que están en nosotros y hay un objeto que está afuera. Así como lo ¿Cómo vamos? Fíjate que tengo una aclaración con... Esa es la traducción. Es un error en la traducción. Porque cada que habla de conciencia de imagen, lo dice con C nada más. Creo que sería mucho más preciso con ese C. Es decir, no es lo mismo conciencia de imagen que consciencia de imagen. ¿Por qué la diferencia? Es que la conciencia es percatarme de. Conciencia con C es hablar de una facultad. ¿Sí? Soy consciente de mi conciencia, ¿no? Ser consciente es ese percatarse, que es un poco lo que estás diciendo. Y creo que la traducción no ayuda a hacer esa diferencia. Hay que tener cuidado con eso en ese sentido. Por contexto creo que se entiende, pero creo que ayudaría más el hecho de percatarme. Es decir, cuando dice Hartman, es que yo no, aunque no tengas conciencia de la imagen del objeto, como que lo que quiere dar a entender es que no estás percatándote de que tu imagen está mediando entre tu sujeto, tú como sujeto. Sí, no eres consciente de la imagen mediadora. Exactamente. Y ese no eres consciente con ese senso. No lo sabes. Exacto. En cambio, pues solo es consciente, es extraño lo que está diciendo. Ahora, eso no quiere decir que no haya imágenes objetivas, pero justamente eso tiene que ver con el lenguaje, el arte. Y ya solamente para decirlo de pasada, con lo que decía Carlos la otra vez, que hay objetos que se ven alterados por el sujeto. Bueno, pues ese es su en sí, ¿no? Es decir, que haya objetos que dependan del sujeto, eso es el en sí de un objeto. Y ajá.